Bueno, vamos a iniciar con la primera entrevista, la primera de varias. Yo sé que van a venir varias entrevistas, yo lo sé, estoy seguro, 2026 con fe, con fe. Así que tenemos a nuestro primer invitado, él es Joseph Tirado, él es candidato a diputado por el Partido Patriótico del Perú. Él está aquí con nosotros y él va a conversar con nosotros sobre lo que está, sus propuestas, lo que piensa hacer ahora que el Parlamento se vuelve bicameral, ¿no? Porque recordemos que en el Congreso aprobaron para que se vuelva bicameral, ¿sí? Y ahora vamos a tener diputados y senadores, ¿no? Eso es lo que ahora va a pasar en el 2026. Tenemos a Joseph Tirados, él es magíster en alta dirección y gestión empresarial, especialista en gestión pública y gobernabilidad, licenciado en comunicación y asesor en campañas políticas. Acá lo tenemos a Joseph. Joseph, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por venir, así estamos hoy. ¿Cómo estás? Bien, Gio, gracias una vez más por la invitación. Agradecer también a los amigos que nos estaban viendo justamente por tu canal de YouTube. Felicitarte por algunos le llaman el mesario, ¿no? Está de moda ese término. Entonces, felicitarlos a ti y realmente al equipo que te está apoyando. Así estamos hoy y definitivamente estamos aquí pues para poder conversar con todos y realmente presentar nuestras propuestas frente a toda esta coyuntura que de cierta manera las has presentado brevemente en los casos que has mencionado. Bien, bien, Joseph. Mira, primero, bueno, quiero aclarar, yo a Joseph lo conozco y los conocemos ya de otros trabajos que hemos participado, hemos estado juntos. Entonces, es una persona que lo he visto activo en sus redes sociales, siempre está comunicando lo que hace, siempre lo veo ahí, opinando también lo que ocurre con la coyuntura política. Y bueno, es una persona que está preparada, no es cualquier persona. Sin ánimos de ser, no sé, discriminador o que la gente pueda opinar, personalmente, no es Chabelita, pues, ya, no es Chabelita, es una persona que está preparada. O sea, cada persona debe prepararse, creo yo, para poder participar en política. Yo sé que el señor Jiken de repente me mira un poco mal, me va a decir algo, que bla, 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 yo lo sé, vamos a discrepar ahí seguro, pero para mí, si tú quieres llegar a ser político, tienes que estar preparado, ¿no? Tienes que estudiar algo, al menos saber, pucha, cómo funciona el Estado, pues, ¿no? Cómo funciona el aparato público, al menos, pues, ¿no? Algo, ¿no? No creo que o sea, no hay que ser neófitos y meternos en algo que no sabemos, ¿no? Entonces, más que dar como una introducción, Joseph, me gustaría saber, o sea, tu punto de vista desde lo que hemos visto hoy en día que ha ocurrido con estos dos en Piura y en Chiclayo, ¿no? O sea, ¿qué opinión te da de lo que actualmente son los gobernantes de hoy en día, ¿no? Porque tú vas a ser también parte del Estado, o estás postulando para ser, y vas a tener ese cargo o esa mira de todos los ciudadanos, o sea, porque toda la gente va a estar mirándote, qué es lo que haces. Entonces, ¿tú te verías reflejado así como ellos? Espero que no. Okay. Espero que no. ¿Qué opinión te merecen lo que ha ocurrido hoy? Es complicado, hay que entender que a veces tenemos que revisar. Por ejemplo, en el caso del caso de Chiclayo, justamente, claro, definitivamente uno puede ver a primer vistazo, valga la redundancia, que obviamente un árbol no puede costar de ese monto. Sin embargo, hay que ver también si realmente es eso una parte de todas las mejoras o decoración que se está haciendo a toda la Plaza de Armas. La Plaza de Armas de Chiclayo no es tan grande, pero sí tiene, digamos, áreas como para decorarlas bien. Entonces, creo yo que habría que esperar a ver si realmente hacer una toma antes y después, ¿no? Para poder recién ahí dar creo yo, un análisis, unas oraciones o recomendaciones. Porque justamente algo que sí mencionaste y es cierto es que lamentablemente hay mucha opacidad en la gestión pública. Y es lo que justamente está reflejando ya en el desenfado, en la reacción ya de la población, porque no se ven realmente representados justamente por sus líderes, ¿no? Por sus representantes que ellos han elegido. Entonces, creo que debe ser una llamada de atención, pero voy a decir algo, voy a adelantarme algo. Yo creo que estas elecciones que vienen van a ser muy interesantes y obviamente en el transcurso de la entrevista sé que va a cambiar un poco la mentalidad de todos los peruanos, sobre todo de los jóvenes, que veo que hay mucha actividad de los jóvenes, ¿no? En cuanto ya a tomar
conciencia, creo que han tomado conciencia y han madurado en todo ese tiempo, lo cual es muy bueno. Entonces, lo dejo todavía para el desarrollo de la entrevista. Ok. Entonces, ¿defiendes lo que dice la alcaldesa? No, definitivamente no. Lo que defiendo es que si ha demostrado un plan de trabajo y dentro de ese plan de trabajo solamente la decoración del árbol cuesta eso, creo que está fuera de cualquier criterio de sentido común. Pero si es una parte de toda la decoración o todo el arreglo que están haciendo por fiestas, se tendría que revisar. Es lo que sí considero. Ok. Bien, ahora mira, yo estaba viendo algunas entrevistas tuyas y hay una donde mencionas que, hablando por los partidos políticos, ¿no? O sea, que mencionabas que los partidos de antes o los partidos tradicionales como que ya no deberían competir. ¿Tú crees que debería, o sea, darle más oportunidad a los partidos nuevos, digámoslo así, como tu partido con el cual tú estás postulando? ¿O crees que deberían mantenerse todavía esos partidos antiguos o los partidos clásicos, por decirlo, pero cambiando los rostros y no siendo solamente siempre Keiko, siempre Acuña, o sea, siempre los mismos? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Yo creo de que toda persona va creciendo, toda sociedad va creciendo, va evolucionando, va desarrollándose y en cada etapa de nuestras vidas vamos viendo qué me funciona y qué no me funciona. Es la teoría de selección natural, ¿no? Entonces, en base a eso, las sociedades han llegado justamente a crecer y a desarrollarse. Entonces, en ese sentido, tenemos que ver qué es lo que hemos estado haciendo y cuáles han sido los resultados. Porque si no tenemos ese sentido de análisis, de observación, vamos, como diría alguien, estamos condenados a repetir el pasado. Y es lo que hemos venido haciendo, repitiendo el pasado y esperando resultados distintos. Entonces, eso no tiene ningún sentido. Entonces, la invitación es que realmente el peruano tome mayor conciencia de no solamente votar por alguien que hace una pista y le llama una obra. No vemos que realmente nos toman el pelo los limeños, ¿no? En el que inauguran una pista sin señalética, sin semaforización, sin puentes peatonales, sin nada, y le llaman una obra, ¿no? Y hacen toda una algarabía y toda una narrativa de que eso es desarrollo. O sea, lo que hace López Aliaga prácticamente, ¿no? Si tú comparas, mira, para ser súper sencillo, si comparamos la vía expresa, que la que lo construyó el presidente Belaúnde Terry, si no me equivoco, él la construye hace 50 años, él cuando entrega esa obra la entrega completa, no entrega pistas. Entonces, han pasado más de 50 años o más, ¿cómo es posible que a los limeños nos digan, no, ya te hice una pista, es una obra? O sea, es una ofensa terrible a los mismos limeños, ¿no? Pero lamentablemente, como nadie hace nada, entonces el que hace poco, la gente cree que hace mucho. ¿Y crees ahí que, o sea, vendría a tallar justo el tema ahora que está muy de moda en redes, ¿no? O sea, lo de ser migajeros, o sea, creemos que con lo poquito ya es suficiente, ¿no? O sea, creemos que con la pequeña pista que hace, o bueno, ya vamos a echar un poco de cemento, ladrillo por aquí, bla, 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 ya está, ¿no? O sea, ¿crees que los limeños, en lugar de esperar siempre más o en lugar de que nos den mejores cosas, ya nos conformamos con lo poco? Lamentablemente sí, pero eso es ¿por qué? Porque justamente nos han dicho que siempre lo exterior es mejor. Lo que viene de afuera es mejor, lo de acá está mal, entonces siempre hay que estar prácticamente subyugados a lo que dicen de afuera. Entonces, ¿qué ocurre? Lamentablemente, ahorita nos traen puertos que no son del Perú, pero lo instalan en territorio peruano. Y eso es un tema crítico. O sea, ya va más allá, invaden hasta nuestra soberanía, ¿no? Cuando se supone que tenemos una constitución que defiende la soberanía, pero en la práctica no la defiende, más bien permite que se logre esas cosas. Entonces, al peruano siempre, no, el peruano no puede, no, que traigamos esto de afuera, que hay cosas que sí son importantes traer de afuera, definitivamente. Hay cosas que uno tiene que admirar y copiar y adaptar. Nadie va ahorita a inventar la pólvora, ya no, ya existe. Pero hay que ver la manera como la adaptamos a nuestro desarrollo, a nuestra realidad, y de ahí poder trabajar, elaborar propuestas de desarrollo. Entonces, el peruano lamentablemente nos han dejado con el chip de que no, tenemos que esperar a que la inversión privada traiga todo el desarrollo. Bueno, les hago las preguntas a todos los limeños, a todos los peruanos. Han pasado 35 años de una constitución y hago la pregunta, ¿estamos en vías de desarrollo? Esa es la pregunta que debemos hacernos.
Entonces, si no estamos en vías de desarrollo, ¿en vías de qué estamos? Si vemos que realmente se llevan nuestros recursos, invaden nuestros mares, toman puertos, entonces, ¿hay desarrollo? Entonces, hay una disonancia absoluta, y ese es el gran problema. Entonces, creo de que tiene que haber un recambio en la política, y creo que parte de la solución se va a dar, creo yo, en las siguientes elecciones, y luego ya te lo comentaré. Ok, bien. Y entonces, escuchando lo que hablas, lo que mencionas, ¿creería que vas por también un cambio de constitución o no? Considero que es importante una modificación, digamos, bastante de profundidad. ¿Por qué? Porque lamentablemente no hay una cancha plana para todos. Y sobre todo, lo que más me preocupa como peruano, más que como político, como peruano, me preocupa que cómo es posible que permitamos que se mantenga una constitución que le prohíbe al mismo Estado generar actividades económicas que justamente son las que generan digamos, el ingreso económico para generar la infraestructura de desarrollo. Ahí radica el problema, ¿no? Entonces, la Constitución dice, no, solamente el Estado puede ser subsidiario de algunas actividades. Ah, pero la inversión extranjera que venga y que ellos tomen todo. Entonces, es como decirte, ¿no? En tu casa, tú creas una Constitución donde tú eres el papá, tienes tu esposa, tus hijos. Ah, ya, pero ojo, yo solamente voy a pagar algunas cositas, pero voy a hacer que el vecino venga y te pague lo demás. Claro. Entonces, ¿para qué es el padre? ¿Para qué tienes tu casa? ¿Me entiendes? O sea, lo mismo está ocurriendo. Entonces, es lo lamentable de que esa Constitución está haciendo que el Perú, lamentablemente, en este momento sea chacra de muchos países. Y eso es lo que nos debe preocupar. No es un tema de postura, ideología. Como vuelvo a decir, la Constitución no puede limitar a alguien a que crezca. Y la Constitución limita, es más, a los emprendedores, a los jóvenes que ponen su negocio, que están realmente buscando salir adelante, a ellos también les pone muchas trabas. Hace poco le decía a alguien, este sistema liberal o neoliberal, diría yo, apuesta que la inversión extranjera es necesaria y que la inversión privada es necesaria. Sí, pero ¿el emprendedor peruano no hace inversión privada? El emprendedor peruano no invierte de su AFP, no invierte de lo que gana mensualmente para crear un emprendimiento. ¿Eso no es inversión privada? Y si eso también es inversión privada, ¿por qué si va la SUNAT y lo cierra? ¿Por qué si van y les ponen multas mientras a las grandes transnacionales, empresas internacionales, no las tocan? Entonces, ¿de qué hablamos de que la inversión privada es necesaria si al final a unas sí y otras no? Entonces, esa disonancia es la que está destruyendo al país en sí, que lamentable viene de la Constitución que tenemos en este momento. Ok, entonces creerías que sí hay que hacer cambios en la Constitución, pero no del todo. Exacto. Ok, bien. Ya, y ahora, tú de llegar a la Cámara de Diputados, ¿no? ¿Cuál vendría a ser tus 3 ejes principales o 5 ejes principales? ¿O qué es lo que tú propones que le vas a dar mayor punche para que tú le digas a la ciudadanía, o sea, voten por mí o marquen mi número por esto, porque voy a lograr hacerlo, ¿no? O sea, en el tiempo que vas a tener como diputado, ¿cuáles son tus ejes principales que vas a enfatizar? Mira, justamente estoy ahorita en reuniones con amigos empresarios, emprendedores, tanto de Gamarra, Mesa Redonda, estamos conversando justamente, porque es necesario promover la producción peruana. La producción peruana es creo yo, uno de los puntas de asta de la economía nacional. Entonces, por ese lado, promover más el emprendimiento nacional. También justamente uno de los objetivos del partido en sí es también traer bancos internacionales, bancos de otros países que hagan competencia con los bancos nacionales que están en este momento y que realmente tienen unos intereses altísimos que no ayudan a que el emprendedor surja, sino más bien los asfixian. Entonces, que hayan más bancos de otros países, obviamente, que vayan a una libre competencia, que lamentablemente no hay. Y creo que todo el Perú sabe que no existe una libre competencia en el país, por lo mismo que son siempre los mismos grupos de siempre, ¿no? Los mismos oligopolios de siempre, controlan los bancos, controlan las farmacéuticas, controlan los colegios, controlan los condominios. Entonces vemos que realmente no hay libertad de mercado y eso es lo que es, digamos, por ese lado te mencioné. Justo yendo por ahí, mencionaba sobre los bancos, ¿no? Y los monopolios que ocurren. O sea, para ti sería importante que el peruano pueda decidir si estar en una AFP o no, ¿o tiene que ser obligatorio? Yo considero que eso tiene que quedar a criterio del propio ciudadano, pero yo creo de que, vuelvo a decir,
si las AFPs o la organización que fuere hace un trabajo de concientización, de que entiendan que el joven debe ahorrar, y en buena hora el joven decide, pues excelente, excelente, porque también les va a ayudar, digamos, en su futuro, pero que sea una decisión, no algo forzado, que fue lo que se obliga hasta ahora, claro, pues, es lo que a hacen, todo. ¿no? Exacto. O sea, es lo que se hace. Entonces, lo que te hacen es que te obligan sí o sí a que estés a una AFP. y eso ocurre, Gio, ¿por qué? Porque lamentablemente el modelo neoliberal que tenemos ha obligado a que realmente las leyes se hagan a favor de las empresas y no a favor del ciudadano. En cambio, si las empresas fueran más inteligentes, ¿qué harían? Voy a invertir justamente en invitar, me voy, no sé, a las universidades, me voy a las asociaciones de jóvenes, hago un presupuesto para eso, voy y les hago un trabajo de concientización. Muchachos, miren, está pasando esto, les gustaría, miren, va a pasar esto, van a tener tanto para su adultez. Entonces, le haces un trabajo de seguimiento. Y eso logra una mayor impregnación y aceptación por parte de la sociedad. Pero si tú los obligas, obviamente va a generar un rechazo porque ese esfuerzo que uno está haciendo, entonces yo quiero tener el poder, la libertad de hacer lo que yo deseo con lo que yo estoy ganando. Pero hay que, vuelvo a decir, si la empresa privada fuese inteligente, en vez de recurrir a estratagemas y poner títeres en el Congreso, haría este tipo de esfuerzos de concientización para los jóvenes, ¿no? Ok, ya. Y ahora te escucho un poco, tú me lo dirás, pero te escucho un poco como si fueras los discursos que suelen hablar los de Perú Libre o los de Cerrón, así te siento. Okay. Tú ¿cómo te defines, ¿no? Tu ideología política, derecha, centro, izquierda, cómo se define también en el partido que estás, porque sí, yo también estoy de acuerdo con algunas cosas que mencionas, pero de repente para la gente que te pueda estar escuchando, viendo, ¿cómo podría definirse Joseph Tirado en cuanto a su ideología política? Te comento, hablar ahorita de izquierda y derecha, en primer lugar, y esto lo sabemos por historia, es anacrónico. Okay. No, es absurdo. Porque para hablar de izquierda y derecha tendría que haber una monarquía en el Perú. Y no hay una monarquía. Hay un sistema semipresidencial, partiendo de ahí. Ahora, uno tiene, mejor dicho, que revisar la historia del país. Cuando tú revisas la historia del Perú, quien te habla, no soy historiador, pero por amor a mi país he podido leer bastante, digamos, de la historia desde los incas hasta la época de la conquista. Entonces, cuando tú ves la historia de los incas, un ejemplo, tú ves de que el inca era dueño de todo. Era dueño de todo. Todo lo que era el imperio incaico o la parte de Cusco le pertenecía al inca. Sin embargo, el inca, ¿qué hacía? Distribuía a todos los ciudadanos, les daba una porción de tierra para que produzcan. De esa producción de tierra, ellos les daban un porcentaje para que el inca tenga para él y para sus ejércitos, para que protejan la integridad. Entonces, eso sería una dictadura, pero una dictadura democrática, una dictadura pensando en el bienestar de la población. En el incanato, ¿qué ocurría? El inca decía, señores, vamos a hacer los caminos del Inca, 2000 kilómetros de pista intacta, desde Cajamarca hasta Cusco, y la construyeron ellos. ¿La construyeron ellos? ¿Quiénes? La misma población lo construía. Lamentablemente luego llega la burocracia, los españoles, ¿y qué hacen? No, alcaldes, vamos a generar esto. O sea, yo ya no lo hago, pago mi impuesto para que tú lo hagas. Pero lamentablemente, ¿quiénes entran allí? Ahora han pasado los siglos, obviamente, ¿y qué ocurre? No, ya lo llamo a mi amigo terceriza y hace esta obra y la hace mal. Claro. Entonces, un poco para entrar en contexto en lo que tú me preguntas. Yo creo que tenemos que entender que la política es el arte de buscar una convivencia armoniosa. Si no, no es política. Si solamente legislo para unos y no para otros, ya no comprendí la política. La política nace ¿de dónde? De la filosofía. ¿Y qué busca la filosofía? El saber, el conocimiento. ¿Para qué? Para poder todos realmente convivir. Y de ahí se desprende la política ya como una ciencia en la cual el comportamiento, las normas y conducta. Entonces tú podrías en pleno, en el Parlamento, ¿no? O en la Cámara ahora de Diputados, vas a poder conversar con todos, derechas, izquierdas, rojos, zurdos, DBA, con todos, y normal vas a poder tener ese espacio de poder presentar algunos proyectos de ley, ¿no? O sea, todo de manera tranquila, sin necesidad de estar mirando sus líneas políticas o su ideología. Vuelvo a decirte,
uno tiene que ser, quien te habla, yo desarrollo estrategias. Entonces, cuando uno desarrolla estrategias, no miras caras ni colores. Okay, miras objetivamente el proyecto y si realmente tiene un alcance de resultados y de impacto positivo a la sociedad. Cuando hablamos, por ejemplo, de metodologías ágiles como el Project Management 4R, que es para resultados, es donde te das cuenta que sí se pueden hacer proyectos enfocados a resultados y de participación ciudadana. Actualmente, ¿qué ocurre con la participación ciudadana? Yo, alcalde, construyo un puente y luego le pregunto a la ciudadanía si está de acuerdo o no, y si está de acuerdo o no, bueno, ya no me importa porque ya lo hice. Ya lo hice, pero claro, ya participaste. Claro. Ya dijiste que no, pero ya lo hice. No, eso no es participación ciudadana. Participación ciudadana es, señores, vamos a construir este puente, se va a generar esto. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Qué piensa usted sobre esto? ¿No? ¿Cuál es su opinión? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? O sea, todo el impacto de esa obra, y en base a eso, que la población diga sí, hagámoslo. Eso es participación, pero lamentablemente acá no. Entonces, justamente una de las premisas que tiene el partido es toda obra se va a pagar cuando está terminada. ¿Por qué? Porque lamentablemente ahorita se pagan las obras y el que licitó la obra terceriza, ese terceriza, el otro terceriza, claro. Y al final queda una obra inconclusa, queda todo botado y al final la población es la perjudicada. Entonces, para redondear tu pregunta, en cuál es mi posición, yo me considero una persona, yo te diría, socialdemócrata, creo en el libre mercado, regulado. Okay. Porque así, libre si queremos... regulado. Claro, ¿por qué? Porque si tú observas un ejemplo, las economías como China, Singapur, las economías más fuertes, tienen como eje, digamos, un toque de socialismo dentro de entender que también hay que generar empresa. Pero no es que la empresa tiene que subyugar a una. Es más, ¿qué es lo que ocurre acá? Y con esto voy a redondear la idea para que me entiendas mejor. Joseph Stiglitz, George Soros, multimillonarios de derecha, no son comunistas, ni marxistas, ni nada por el estilo. Y si tú quieres puedes googlearlo, si deseas, o también ahí en sus casas, si es que no me creen. Joseph Stiglitz, multimillonario de derecha, hombre reconocido a nivel mundial, George Soros también, ellos llegan a decir que el neoliberalismo genera mafias en la política que destruyen al país. No lo dice un comunista marxista de izquierda, zurdo, rojo. Lo dice gente de ultraderecha que son millonarios. Claro. Lamentablemente acá en Perú son poquísimos los millonarios y más son, como algunos dicen, los pobres de derecha, los que defienden una derecha que no tiene sentido. Entonces, yo voy a que tenemos que redefinir, tenemos que recuperar la democracia, la institucionalidad del Estado, que se ha perdido completamente, porque como podemos ver, día a día hay leyes ahora ya hasta pro crimen, ¿no?, que permiten que al delincuente se le suelte, pero luego salen estos mismos congresistas que hacen esas leyes, no, los fiscales lo sueltan. ¿Pero por qué los fiscales lo sueltan? Porque las leyes permiten que lo suelten. Claro, justamente ahí la siguiente pregunta que quería hacerte, que ya nos quedan pocos minutos, ¿qué podrías asegurar, o mejor dicho, que si vemos que la política hoy en día está muy desgastada, o sea, el Congreso es una institución que no llega ni al 10% de aprobación, o sea, ¿qué podría asegurar a la ciudadanía que tú, de llegar a la Cámara de Diputados, serás otro rostro distinto a los que están hoy? Porque ya sabemos que la congresista Lucinda Vázquez, ¿no?, que tiene su asesor que le corta las uñas, los otros congresistas que le recortan el sueldo a sus asesores, o sea, ¿qué podría asegurar que tú eres un político distinto? Que tú eres alguien que no va a llegar o vamos a tener noticias referentes o similares como esas. ¿Qué podría asegurar que tú eres alguien distinto, completamente distinto? Yo creo que la formación que tengo, creo que la formación siempre viene de casa, es lo más importante. Aparte de ello también considero obviamente a Dios dentro de todo lo que uno puede lograr y hacer. Eso es también importante. Lo que te puedo decir es esto, de que cuando uno observa los cambios que hay en otros países y que realmente están yendo a un desarrollo, tienes que comenzar a decir por qué acá no. Y mi motivación, créeme, por mí yo no estaría quizás haciendo política o incursionando en política, pero realmente ya es un poco esa frustración, ¿no?, esa impotencia de ver que realmente entran personas que ni siquiera son elegidas por el pueblo, no son elegidas. Y es un poco lo que te quería comentar para aprovechar un poco. En las elecciones pasadas,
los congresistas que entraron fueron por arrastre. Claro. Ahora ya no. Y eso también aprovecho a hacer una invitación a todos tus seguidores y a todos los peruanos y limeños que estamos aquí viendo esto, y también quizá de otras latitudes, que este año que viene las elecciones no van a ser así, lo cual es muy bueno. Y te explico por qué. Porque están, digamos, los votos para presidentes son independientes al voto para senadores, son independientes al voto para diputados. Ya no está articulado ni amarrado. Claro, ¿no? Entonces, como ya no está amarrado, va a permitir que realmente la población vote por quien desea votar. Con esto lo hago rapidísimo. Un ejemplo, el presidente logra 50%. El presidente logra 50%, pero los senadores no llegan al 5% como senadores. Claro. Los diputados no llegan al 5%, ese presidente no va a tener Congreso. Él puede ser presidente, pero no pasa el Congreso. Igual, si el presidente saca el 0%, pero saca senadores con el 10% y diputados con el 5%, va a tener representación, aunque no haya presidente. Ya, pero justamente ahí, para ir terminando, ¿tú crees que, o sea, la población realmente va a entender lo que ocurre? Claro, y viene una responsabilidad de los medios de comunicación informar correctamente, con la verdad, con transparencia, ¿no? Pero porque tenemos 37 candidatos a la presidencia. O sea, eso es, tú debes saber cómo es la cédula, es una sábana enorme, ¿no? O sea, ¿cómo crees que la gente va a querer ir? Y ahora, las últimas encuestas que he estado revisando, hay un montón, más de 25-30% de gente que no sabe todavía por quién votar, no tiene su voto definido según las encuestas, pero ¿cómo convencer a esa gente en medio de los 37 candidatos que marquen por tu líder, que va a ser el presidente, el que está postulando para presidente, y como tú, alguien que va a ir a los diputados? ¿Cómo convencer a toda esa gente indecisa ese mismo día? Ve 37 candidatos, pucha, ¿qué marco? Yo sé qué número es, pucha, que ya quiero darle mi voto a él, pero ¿cuál es? ¿Cómo haces para poder convencer a toda esa población? Claro, no, ahí viene ya pues la campaña en sí, ¿no? Ahí viene la campaña, justamente el impacto de la campaña, que el partido, como cada candidato, como también como grupo de candidatos, debe trabajar de manera muy articulada. Eso va a permitir, creo yo, el que los partidos sean más orgánicos, sean más vivos, ¿no? Que es lo que se ha perdido justamente. Entonces, claro, eso va a depender netamente de la campaña, ¿no? Es lo que te podría decir. Yo sí, dentro de los ejes que te puedo comentar es la educación, creo que es importantísima, el tema del trabajo, los emprendedores, ¿no? Y sobre todo un tema muy importante, que no debemos dejar de pasar de lado, la salud de los limeños y de los peruanos. Están realmente, vemos ya cómo vienen pandemias, vienen gripes, y realmente comienza toda una situación de realmente de inculcar miedo en la población, y tenemos que también eso erradicar. Justo esos temas son los más importantes, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta, que es la educación, o sea, la salud pública, y creo yo también el tema del transporte, que el país está hecho un desastre, ¿no? Vamos a tener más tiempo para poder conversar con Joseph en una siguiente entrevista, porque ya estamos finalizando, pero dame un minuto, por favor, Cristian. Me gustaría que Joseph se pueda dirigir a la población y que en un minuto breve y corto nos diga su número para que puedan votar por él, su presidente, su candidato presidencial, su partido político, y por qué deben votar por él. ¿Por qué? Bueno, muchas gracias una vez más, Gio, a ti, a tu programa, a todo tu equipo. Bueno, mi nombre es Joseph Tirado. Aún no tengo número, te comentaré, Gio, por tema estratégico. Pero sí que realmente los invito a mis redes sociales, en Facebook, TikTok, Instagram, X también, donde también estoy comentando pues temas políticos. El candidato presidencial del Partido Patriótico del Perú es el licenciado, ¿no? El Herbert Kaller, con él que ahorita está justamente viajando para toda la parte costa norte. Esperemos que pueda venir acá al programa. Definitivamente, claro que sí, definitivamente va a ser importante la entrevista, sé que te va a agradar mucho. Y bueno, invitarlos a que conozcan más del Partido Patriótico del Perú, estamos también en la página web, y vuelvo a decir, tenemos realmente propuestas interesantes, importantes para el país, queremos realmente cambiar el rumbo hacia un desarrollo real.